Bueno, y acá en estudios, allí Alejandro nos va a poner en foco. Estamos con otro colega, otro periodista, en este caso uruguayo, pero que trabaja en Argentina, Víctor Mastrangelo. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, y agradeciéndote la invitación. Bueno, y obviamente venís en doble calidad, de ciudadano a votar y de periodista a cubrir. Exactamente, en doble calidad. Como vos decías, llegamos el viernes, como el colega de Página 12 también, en medio de rato lluvia, de rato sol, de rato tormenta. Pero bueno, también siempre disfrutando volver al Uruguay, volver al paisito y encontrarlo. ¿Dónde estás? Contale a la audiencia dónde estás trabajando en estos momentos en Argentina. Porque tenés varios kioscos. Exacto. Digamos que el programa diario lo hacemos en la M530, en Somos Radio, que es la radio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y acá vinimos a cubrir, además de obviamente para nuestro medio, para Radio Brisas de Mar del Plata, donde está el colega y amigo Horacio Mbón, y también para la cadena de radios universitarias, que es una cadena que reúne unas 30 radios más o menos de toda la Argentina, fundamentalmente de las universidades del conurbano, pero también de otras partes de la Argentina, donde también le vamos a estar llevando la información de lo que sucede en un domingo. Yo lo encontré, no sé qué les parece a ustedes, pero bastante más intenso de lo que se esperaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo la imagen que tengo es de lo que vi cuando fui a votar tempranito. Después a las 9 ya estaba acá preparando lo que habría de ser esta transmisión, este tramo de transmisión que me toca a mí, y poco vi. Había sí mucho movimiento a esa hora. Me llamó la atención porque ya había mucho movimiento. 8 menos cuarto yo estaba ya en el circuito con la esperanza de ser de los primeros. No fue así, realmente no fue así. En el Clara Jackson había muchísima gente para votar ya desde muy temprano. Las filas eran enormes y se convirtieron en mucho más largas. ¿Dónde te tocó? ¿Ya votaste? Sí, yo ya voté. A mí me tocó, viste, yo tengo una máxima que es: si un trámite puede esperar para mañana, déjalo esperar para mañana. Entonces nunca trasladé mi credencial y sigo votando en donde vivía mi abuela, por allá por la Curva de Maroña. Ella vivía por la Curva de Maroñas, pero la característica BDA es enorme. Uh-huh. Y me tocó votar hoy en un colegio que se llama Inmaculada Concepción, allí a un par de cuadras del hipódromo. Uh-huh. Y lo que fue llegar fui a votar al mediodía, donde se supone que es un poco más tranquilo tradicionalmente. Me costó casi una hora llegar desde la caja de jubilaciones, ahí el BPS, hasta allá. Una hora de cola para votar y otra hora. Bueno, dije, cuando salí, tipo 1:30 de la tarde, dije, bueno, ahora sí estará más tranquilo esto. No. Igual. Era exactamente igual, el centro igual. Lo único que es un oasis es la Ciudad Vieja. Bueno, hay pocos lugares de votación acá en la Ciudad Vieja, entonces más o menos está semivacía, se puede decir. Pero ya te vas un poquitito hacia el cordón y se vuelve intransitable, muchísima gente en la calle y mucha intensidad de votantes, mucha cola de votantes en casi todos los circuitos. De los vínculos que tú tenés, ¿venían muchos uruguayos y uruguayas a votar o menos que otras veces? Mucho menos que otras veces. Ajá. Mucho menos, incluso. ¿Y eso producto de la situación económica de Argentina o cuál es la causa que tú encontrás en eso? La verdad es que no sé si producto de la situación económica en Argentina, que lógicamente puede influir porque la situación económica en la Argentina es muy mala. Ya no se puede decir ni siquiera que no es buena, es muy mala. Pero también hay un cierto nivel de desinterés, llamémoslo así, de desinterés por las elecciones de Uruguay. Ya se vio en elecciones pasadas, en las internas ni hablar. Incluso siempre para estas fechas los medios de transporte que comunican Argentina con Uruguay ponen frecuencias especiales y este año no lo hicieron. No fue necesario hacerlo. Con decirte que yo, bueno, como estuve resolviendo problemas hasta último momento del programa nuestro por cuestiones personales de parte del equipo,
saqué el pasaje el jueves a las 7 de la tarde y había pasaje en todos los horarios del viernes. Qué curioso, ¿no? Ningún inconveniente. Uh-huh. ¿Y cómo se ve la situación política en Uruguay, las elecciones en Uruguay, allá en Argentina? Bueno, la visión que tiene el argentino del Uruguay siempre es un poco idílica en un punto, ¿no? Uh-huh. Siempre lo ve como un oasis democrático, cosa que lo es, como con los niveles de convivencia que hay, política a la que la Argentina, como decía el colega hace un ratito, no está acostumbrada. Uh-huh. Claramente no está acostumbrada a esos niveles de convivencia. Es más, no solo no está acostumbrada a esos niveles de convivencia, sino que cada vez la convivencia se hace más difícil, aumentan los niveles de violencia, cosa que acá no parece suceder. Como la Argentina es un terremoto constante de información, nosotros salimos tira diaria lunes a viernes de 18 a 20 horas. La práctica habitual que teníamos nosotros, que tenía cualquiera, era levantarse 6:30, 7 de la mañana, y mientras que te estás haciendo el mate, empezás a mirar las noticias, a actualizarte y a perfilar la agenda y las notas para las 6 de la tarde. Al pedo. Porque lo que a las 7 de la mañana es noticia, a la 1 de la tarde ya no importa más porque pasó otra cosa mucho más grave, y a las 3 de la tarde pasó otra cosa mucho peor. Entonces llamás a alguien y arreglás una nota a las 9 de la mañana para salir a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde ya no le interesa a nadie lo que puede ser ese hombre, esa persona que entrevista, que a las 9 de la mañana era noticia. Claro. Entonces como que las elecciones de Uruguay recién empezaron a tomar un poco de volumen, a mirarlas un poco más en la última semana, donde los medios empezaron a poner alguna información, bueno, salvo los que habitualmente cubrimos. Vos estuviste saliendo con nosotros, algún otro colega también, en algún otro medio también vimos que había notas respecto a lo que iba a suceder en Uruguay. Pero comparado con otras elecciones donde mucho antes empieza a manejarse la información de que, bueno, va a haber elecciones en Uruguay, en esta oportunidad fue más corto el plazo. Y quizás eso también pueda tener algún tipo de influencia con que muchos uruguayos no hayan venido a votar, porque en la medida que no hay efervescencia informativa, viste, cuesta un poquito más que viajan. No voy a hacer consideraciones respecto a qué otras cosas de lo que sucede en la política interna del Uruguay pueden haber llevado a que los uruguayos que residen en la Argentina no vengan a votar, aunque creo que también algún factor referido a eso haya la poca diferenciación de los candidatos, a una campaña con poco debate, un poco chata. Sí, hay otro aspecto que me interesa consultarte, porque el viernes la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, cumplió 80 años de vida, y 2 días antes, en el Día del Periodista y la Periodista y los trabajadores de los medios de comunicación, se hizo allí un evento en el Palacio Legislativo que contó con el auspicio de UNESCO, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón, participó también avalando lo que fue el camino hacia la instalación de una mesa de seguridad para periodistas. Incluso hay periodistas que en su momento nos preguntaban, cuando iniciábamos este camino, si era necesario en Uruguay, y nosotros le decíamos, bueno, vamos a atender los casos que hoy parecen menores y aislados para que esto no crezca, no llegar a la situación que se vive en otros países. ¿Cuál es la situación que se vive en Argentina con el periodismo y los trabajadores de los medios de comunicación? En general es de mucha violencia, ¿no? De ataques constantes. El gobierno de Javier Milei ha identificado a la prensa en general como parte de sus enemigos. Y Milei y en general su grupo político son grupos violentos que habilitan un discurso de violencia que es el primer paso para que esa violencia, que en principio es verbal, se termine convirtiendo en una violencia real, en una violencia de tipo físico. Nosotros un poco lo esperábamos. Bueno, la ministra Bullrich no ha colaborado mucho. Ni va a colaborar, porque además en la medida que el gobierno de Javier Milei empieza a perder popularidad y las protestas y el descontento se suman, empiezan a ponerse más violentos. O sea, no hay nada más peligroso que un fascista asustado, ¿no? y bueno, y en este caso se está dando claramente eso.
O sea, ya es una práctica habitual de todos los miércoles ir a fajar a los jubilados a la puerta del Congreso por parte de la Fuerza de Seguridad. Y te estoy hablando de jubilados que son jubilados posta, personas de arriba de 70, 80 años, que no son tantos. Entonces, como está la plaza del Congreso enfrente, que es muy amplia, se manifiestan arriba de la vereda, no es que estén cortando una calle, cosa que podrían hacerlo porque no es delito, y van y los fajan igual. Entonces, esa violencia nosotros un poco, o sea, que Milei nos tomara como enemigo a nosotros, que somos periodistas de la Universidad de la Radio de Madre Plaza de Mayo, que tomara como referencia de su violencia a, periodistas de Página 12, como el colega que estuvo recién, un poco que lo esperaban, porque no es tampoco nada novedoso, ya lo había hecho Macri en su momento. Claro. Ahora, que periodistas de los medios hegemónicos sean atacados violentamente por este gobierno, un poco que ellos se han sorprendido. No lo esperaban de parte de Milei que los atacara violentamente y casi habilitando lo que te decía, la posibilidad de la violencia física. Nosotros recibimos amenazas diariamente a través de los WhatsApp, diario. Poco lo esperábamos, alguna foto que te sacan y que aparece. Lo malo es naturalizarlo, ¿no? Nosotros no lo naturalizamos, pero un poco que lo esperábamos, no nos sorprendió. No lo naturalizamos, lo denunciamos, no nos sorprendió. Claro. Ellos sí se han sorprendido. Claro. No esperaban periodistas como Marcelo Bonelli, como Silvia Mercado, periodistas claramente de los medios hegemónicos. La verdad que no esperaban recibir esos ataques de parte del presidente por ser mínimamente crítico, porque no es que están diciendo Milei está loco y hay que destituirlo. No se pararon en la vereda de enfrente. No, hacen una crítica puntual. Bueno, no sé, Milei no va a conseguir los votos para esto, Milei está haciendo crecer el conflicto con las universidades, y con eso alcanza para que recibir un ataque furibundo que empieza por Javier Milei y es seguido por un ejército de trolls manejado por Fernando Cerimedo, que es un personaje bastante oscuro, porque no solamente actuó en ese sistema de armar esos ejércitos de troll y de contratación de bots para que ataquen, sino que también tuvo participación y de hecho está siendo investigado en Brasil por su complicidad en el intento de golpe de Estado contra Lula y en todo el armado de noticias falsas o fake news en Brasil con Bolsonaro, y bueno, es el tipo que le maneja a Javier Milei sus ejércitos de trolls pagados con lo que allá se llama gastos reservados de inteligencia, que son plata importante, prácticamente lo único que creció en el presupuesto, un 650%, mientras que a las universidades les recortó más de un 70% su presupuesto. El presupuesto para inteligencia creció un 650% y, entre otras cosas, utilizan esa plata para contratar estos ejércitos de troll, que lo que hacen básicamente es difundir el discurso de odio a través de las redes sociales. Profundizar la grieta, pero con un discurso de altos niveles de violencia, que te diría que ni siquiera con el macrismo que los tuvo se vieron, ¿no? Claro. Que termina habilitando la violencia física, cosa que ya sucedió, porque en lo que no nos podemos olvidar, en Argentina y en ningún otro lado, que hace 2 años atrás, a la vicepresidenta de la Argentina le gatillaron 2 veces en la cabeza a 40 centímetros. O sea, no estamos hablando de, quizás en algún momento sucede que... No, ya pasó. Habilitar discursos de odio posibilita que esto se convierta en violencia física. Bueno, este hombre lo está haciendo todo el tiempo. Aquí en Uruguay, en la política uruguaya, se dice por parte de la izquierda y sobre todo de organizaciones sociales, ¿no? Me paro mucho en las organizaciones sociales, que el Estado se ha retirado de la sociedad. En el caso argentino, parece mucho más que eso, ¿no? Parece mucho más que el Estado se haya retirado. Bueno, si lo ves desde Argentina... Bueno, Milei lo dijo, la calle Pou no es liberal, la calle Pou es keynesiano, liberal soy yo. Y de hecho tuvieron un enfrentamiento medio intenso ahí cuando lo invitaron a la Fundación Libertad, y el discurso de ellos, de estos supuestos anarco-libertarios, como se llaman, es la destrucción del Estado. No es ni siquiera que el Estado se retire. Por eso, no es ni siquiera el retiro, es la destrucción. Es la destrucción del Estado. Y cuando la calle Pou le dijo, bueno,
el Estado necesita participar de algunas cosas para igualar las posibilidades, se les pararon los pelos de la espalda, casi lo querían echar. Bueno, y entonces eso es una cosa mucho... Pero además no es ni siquiera que nosotros lo estemos suponiendo. Lo dice el propio Milei. Milei lo dijo públicamente en una entrevista hace un mes. Yo soy el topo que se insertó dentro del Estado para destruirlo. Lo dijo siendo presidente, no en campaña electoral, hace 15 días. Y de hecho lo está haciendo, porque destruir la educación pública como la está destruyendo, destruir la salud pública como la está destruyendo, destruir el sistema jubilatorio, destruir el sistema de salud de los jubilados. O sea, es meterse con cosas que hacen ya no a las políticas públicas, hacen en algunos casos a la vida o la muerte de las personas. Porque retirarle a enfermos oncológicos que no tienen la capacidad económica como para poder comprar esas medicaciones que son muy caras, es condenarlos a muerte. Sí. Y de hecho es lo que tú sabes que impacta acá, ¿no? Porque los otros días, el viernes hacíamos una nota con uno de los integrantes de un grupo de personas que están esperando trasplantes y que tenían su intervención por lo general en la Fundación Favaloro y hoy en día no acceden a eso. Bueno, está destruyendo el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es el hospital de niños más importante de Sudamérica. El hospital pediátrico más importante de Sudamérica, de mayor complejidad. El año pasado solamente realizó más de 170 trasplantes de hígado. El Hospital Garrahan, donde también no es solamente un hospital que atiende casos nacionales, sino que también atiende casos regionales. Van chicos de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, a atenderse al Hospital Garrahan. Lo está destruyendo, dejándolo sin presupuesto, pauperizando los salarios de médicos que tienen un grado de especialización y de enfermeros que tienen un grado de especialización que no se consiguen, que se van porque están con salarios por debajo de la línea de la pobreza. O sea, un enfermero que está atendiendo a un nene con cáncer en un CTI, como se dice acá, en una terapia intensiva, como se dice allá, tratando de salvarle la vida junto con un equipo médico, en realidad mientras que está haciendo eso está pensando cómo hace para pagar el alquiler de su casa. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde se pretende llegar con esa política? Bueno, ellos lo que sostienen ideológicamente es que el Estado en lo único que tiene que intervenir es en seguridad, política internacional y justicia. El resto es un tema del mercado. Todo es mercado y todo lo tiene que regular el mercado. Cosa que claramente no es así, porque el mercado no va a ir a intervenir. El mercado no te va a ir a hacer cloacas en un barrio carenciado, porque no es negocio, y está bien que no lo haga, porque el mercado, la función del mercado es hacer negocios, no hacer políticas sociales. Claro. Obviamente que es necesario el Estado para actuar como igualador, como regulador. Bueno, ellos consideran que no. Y va una política unido a esto, que la expresó Macri en su momento, socio de Milei claramente en el gobierno, que lo expresó en el momento de la pandemia, diciéndole, como le dijo al presidente Alberto Fernández, que se muera el que se tenga que morir. Una crudeza. Una crudeza, porque es un gobierno que se regodea en la crueldad. Claro. Se regodea en la... Ya no es... Vos podés despedir 10.000 trabajadores del Estado, por darte un ejemplo. Vos podés decir, miren muchachos, no tenemos cómo pagarle, vamos a buscar la forma de ver cómo los insertamos en el mercado privado, cómo generamos espacio, ¿verdad? O podés decir, los echamos a estos ñoquis que venían a robarse tu plata de acá, estamos tirando la basura a la calle. Bueno, ese es el método que elige el gobierno de Javier Milei. ¿Enfrenta al pueblo con el pueblo? Claramente enfrenta al pueblo con el pueblo. Claramente enfrenta al pueblo con el pueblo con mentiras. Con mentiras que duran 24 horas. Mentiras que duran 24 horas. Claro. Las conferencias de prensa que da el vocero todas las mañanas es un compendio de mentiras que duran desde las 11 a las 4 de la tarde. Pero hay un montón de gente que de repente la respuesta al de las 4 de la tarde no la escuchó, porque los medios hegemónicos no los escuchan, porque hay gente que no tiene tanto tiempo de estar pendiente. Se queda con lo primero que escuchó. O sea, hay mucha gente que se queda con un relato y bueno, le pueden entrar dudas. ¿Cuándo le entran las dudas? Y cuando la casta que supuestamente iba a ser combatida por Javier Milei y le iba a sacar los privilegios a esos que habían vivido del Estado tantos años, se terminan dando cuenta que
le estaba hablando a los jubilados, le estaba hablando a los enfermeros, le estaba hablando a los docentes, le estaba hablando incluso a la fuerza de seguridad. Totalmente. Víctor Mastrangelo, muchas gracias por haber venido a estudios, un gustazo realmente. Cuenta de mayor cantidad, fue una lindísima charla. Por supuesto que sí, gracias a vos por la invitación, esperemos que todo salga bien, como parece que todo va saliendo en el día de hoy, y bueno, y que los resultados sean los que cada uno... Los que anhelamos. Los que anhelamos. Muchas gracias, realmente. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa.